Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 22 de diciembre, pero no de hoy sino del año 1849 en Rusia, ya que es en un día como hoy, luego de haber pasado 8 meses en prisión por participar de reuniones de índole socialista, que el escritor Fyodor Dostoyevsky es llevado ante un pelotón de fusilamiento en una plaza pública, pero poco antes de ejecutarlo se le informa que ha sido perdonado y su pena capital será conmutada por 4 años de trabajos forzados en Siberia. Y luego de esto debería prestar servicio otros 6 años más en el ejército en Siberia, pero a su regreso Dostoyevsky se convertiría en uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Del dijo alguna vez Friedrich Nietzsche, Dostoyevsky es el único psicólogo, por cierto, del cual se podría aprender algo. Es uno de los accidentes más felices de mi vida. Y es que después de pasar 10 años en el exilio, Dostoyevsky aprendería de primera mano la crudeza de la vida de los campesinos en Rusia, lo cual lo tornaría a su literatura, creando así personajes mucho más difíciles de entender en el sentido de lo crudo que es pensar como ellos. Sin embargo, la mayoría de sus historias están contadas en primera persona, por ende de alguna forma no te traslada a los hechos, sino que te traslada a vivir los hechos, es decir, te coloca en las situaciones. Al mismo tiempo, él mismo crea la primera novela de contenido social en Rusia y así también crea la figura literaria de el antihéroe. Avanzamos desde entonces hasta el año 1938 en Berlín, Alemania, ya que es también en un día como hoy cuando Otto Hahn, director de química del Instituto Kaiser Wilhelm, y su equipo consiguen la primera fisión nuclear de la historia. La fisión es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en 2 o más núcleos más pequeños y otros subproductos, generando una gran cantidad de energía en el proceso. Así, de esta forma, el año antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, Alemania era el país más cercano a desarrollar la bomba atómica y de esta forma la energía nuclear. Pero sin embargo, Hitler no le tomó el peso suficiente a este avance y a esta situación. Por otra parte, en Estados Unidos, unos años más tarde, Albert Einstein avisaría al presidente Franklin Delano Roosevelt que los alemanes estaban construyendo una bomba nuclear y que si ellos querían ganar el conflicto debían desarrollar su propia bomba. Es por eso que hacia 1945 Estados Unidos tiene funcionando sus bombas nucleares, mientras que Alemania ya ha perdido la guerra. Avanzamos desde entonces hasta el año 1972, ya que es también en un día como hoy cuando son rescatados los 16 sobrevivientes del accidente aéreo en la cordillera de los Andes, los cuales debieron enfrentarse al terrible clima y al hambre alejados completamente del mundo durante 72 días. De los 45 ocupantes del avión, 12 murieron durante el choque. Tras intentar subsistir con los escasos alimentos que tenían a mano a la espera de ser salvados, su esperanza se disolvió en el aire al enterarse por radio que se había abandonado su rescate. Deciden tras esto alimentarse de sus compañeros fallecidos. Finalmente, hastiados de todo, pero sobre todo por el incesante goteo de muerte de sus compañeros, 2 de ellos resuelven cruzar las inmensas montañas para poder pedir ayuda. Tras enterarse de la situación, el mismo Papa los absuelve ante cualquier posible pecado por tener que recurrir al canibalismo. Así también, esta historia inspira a la película llamada Viven, la cual pueden ver para enterarse más detalles sobre esta situación. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.